Se rieron cuando entré a la sala de reuniones, pensando que mi edad me hacía irrelevante. Mis propios hijos sonrieron con sorna al entregarles a los inversores el contrato equivocado. Mi acuerdo multimillonario se desvaneció ante mis ojos. Sentí la presión, apretando el maletín de cuero con las manos, el corazón latiéndome con incredulidad. Pensaron que me habían engañado, que robarme los haría ricos. Pero no tenían ni idea de que ya estaba planeando mi jugada, infiltrándome discretamente en su empresa, paso a paso. Para cuando se dieran cuenta, no solo recuperaría mi contrato, sería yo quien firmaría sus nóminas. Recuerdo entrar en esa sala de juntas como si fuera ayer. El olor a café rancio y madera pulida me impactó primero, mezclado con un ligero toque de ansiedad en el aire. Mis hijos ya estaban allí, apoyados tranquilamente en la mesa, sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Los inversores miraban la pantalla, frunciendo el ceño, murmurando entre dientes, y pude verlo, el acuerdo se me escapaba de las manos. Dejé mi maletín sobre la mesa y abrí mi portátil con el corazón latiéndome con fuerza. Fue entonces cuando lo vi. Los números, todos equivocados. Mis proyecciones, cuidadosamente elaboradas, alteradas. Mi presentación, saboteada. Los miré, y sus sonrisas no flaquearon. Uno le susurró al otro, apenas audible: no te preocupes, papá no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Mis manos se apretaron contra el borde de la mesa. Quería gritar, salir hecho una furia, quitarles la cara de suficiencia de una bofetada, pero no lo hice. No podía. Todavía no. Tenía que ver hasta dónde llegarían, tenía que comprender la magnitud de su avaricia. La sala estaba en silencio, salvo por el ocasional clic de un bolígrafo o la tos de algún inversor. Cada segundo se alargaba, cada uno un recordatorio de su traición. Mis propios hijos, aquellos a quienes crié y en quienes confié, intentaban desesperadamente arruinarme. Y en ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto. Orgullo. El legado que creían poder borrar. Respiré lentamente, forzando la calma a mis manos temblorosas. Pensaron que este era el final de la historia. Lo que no sabían es que, era solo el principio. Antes de contarte lo que pasó después, necesito saber de ti. Imagina que tus propios hijos se vuelven contra ti, robando un trato que hiciste con tu sangre y sudor. ¿Qué pasaría? ¿Tú qué hacen? Comenta abajo y dime si lucharías o lo dejarías pasar. Y si crees que merecen una lección, dale a me gusta, porque créeme, lo que viene después es algo que nunca olvidarán. No olvides suscribirte también, tengo más historias de traición, venganza y justicia, y querrás verlas todas. Siempre he creído que a un hombre no se le mide por lo que posee, sino por lo que construye y protege. Empecé de la nada, un pequeño apartamento en la ciudad, apenas con dinero para el alquiler y un café cada mañana. Mi padre falleció cuando yo era joven, dejándome a mi suerte en la vida sin guía, sin protección. El olor a libros viejos en nuestra pequeña biblioteca, el crujido del suelo de madera bajo mis pies y el incesante zumbido de la ciudad al otro lado de mi ventana se convirtieron en mis compañeros. Aprendí desde muy joven que la paciencia, la observación y la planificación cuidadosa eran las únicas herramientas con las que un hombre podía contar. Cuando finalmente empecé mi primer negocio, no era glamuroso. Vendía material de oficina en un pequeño puesto, aprendiendo cada día cómo operaba la gente, su avaricia, su miedo,
su lealtad. Recuerdo la dolorosa decepción de perder un cliente por subestimar su astucia. Pero con cada pérdida, aprendí. Creé sistemas, documenté todo y mantuve registros meticulosos. Esa base me permitió dedicarme a los bienes raíces, las inversiones y, con el tiempo, a negocios multimillonarios. Era cuidadoso, preciso y siempre iba un paso por delante. Cada decisión que tomaba era calculada, cada elección un ladrillo en el imperio que construía lentamente. Pero la vida no era solo trabajo. Tuve hijos. Los crié con la misma disciplina y ética laboral que me exigía a mí misma. Recuerdo el olor a talco para bebés y leche tibia, el suave susurro de las nanas, el orgullo que sentí cuando dieron sus primeros pasos. Quería que heredaran no solo riqueza, sino también conocimiento, resiliencia y respeto. Esperaba que mis lecciones los guiaran en la vida, protegiéndolos de los errores que yo había cometido. Al principio, parecía que estaban aprendiendo. Eran inteligentes, captaban rápidamente las cifras y las tendencias. Los animé, los guié e incluso les permití asistir a algunas de mis reuniones. La primera vez que mi hijo mayor cerró un pequeño trato por su cuenta, sentí un gran orgullo. Me dije a mí mismo que algún día, continuarían mi legado, no solo en los negocios, sino también con honor, integridad y estrategia. Pero algo cambió. Lo noté al principio sutilmente, como una tenue sombra en una habitación soleada. Los correos electrónicos desaparecían o los archivos se extraviaban. Mis hijos empezaron a discutir a puerta cerrada, susurrando y sonriendo con sorna de maneras que no podía oír, pero sí sentir. Al principio lo ignoré, creyendo que los celos o la arrogancia juvenil pasarían. Nunca imaginé la traición que se avecinaba. El olor a café por la mañana empezó a amargarse a medida que mis sospechas crecían. Empecé a observar con más atención, notando pequeñas inconsistencias. Uno de mis hijos, el mayor, tenía la costumbre de demorarse en los informes más de lo necesario. Otro había empezado a hacer preguntas sobre clientes y negocios que no les incumbían. Los pillé, en más de una ocasión, intentando acceder a documentos confidenciales, fingiendo curiosidad, pero yo sabía que no era así. Me dio un puñetazo en el pecho cuando comprendí el alcance de sus intenciones. No solo sentían curiosidad. Estaban conspirando. Querían apoderarse de lo que había construido, no solo dinero, sino también reputación, influencia y los tratos que había cultivado durante años. Todavía podía oír sus risas en la oficina al recordarlos discutiendo una propuesta multimillonaria que llevaba meses preparando. Pensaban que mi edad y mi confianza me convertían en un blanco fácil. No vieron el fuego silencioso que ardía en mis ojos, la tormenta paciente a punto de estallar. Empecé a revivir viejos recuerdos, intentando comprender cómo había llegado a esto. Recordé las tardes que pasábamos en la mesa, hablando de la vida y el trabajo, enseñándoles los principios que yo seguía. Recordé el olor a pollo asado de las cenas dominicales, las risas de mis nietos resonando por la casa y el calor familiar que siempre había atesorado. Me parecía surrealista que la misma sangre que corría por estos niños fuera capaz de una traición tan calculada. En esas noches, reflexioné sobre cada pérdida empresarial, cada fracaso personal. Comprendí que todos mis años de experiencia tenían ahora un valor, eran mi escudo. Mis hijos habían subestimado el poder de alguien que había aprendido a sobrevivir, a adaptarse y a anticiparse. Creían que la juventud,
la energía y la arrogancia podían derrocar la sabiduría. Creían en los atajos. Pero la vida me había enseñado a largo plazo a tener paciencia y a ser sutil. También consideré el lado psicológico. Mis hijos rebosaban confianza, creían que podían engañarme. Había visto su orgullo, sus sonrisas, sus miradas desdeñosas. Me subestimaban porque los había criado yo, asumían que la familiaridad engendraba debilidad. No entendían que las lecciones que les había transmitido podían usarse como arma, no contra desconocidos, sino contra ellos. Y comencé a elaborar mi respuesta, en silencio, a la sombra de su propio exceso de confianza. Recuerdo estar sentado en mi estudio una noche, hasta altas horas de la noche, rodeado de viejos contratos y estados financieros, con el olor a cuero viejo y tinta impregnando el aire. Pensé en el trato que habían planeado robar. Pensar en ello me hizo temblar las manos, no de rabia, sino de anticipación. Me di cuenta de que no necesitaba enfrentarlos de inmediato. La paciencia era mi aliada. Las mismas habilidades que había perfeccionado durante décadas ahora me servirían en una batalla personal que se basaba tanto en el intelecto como en la venganza. Así que comencé a observarlos más que nunca. Observé cómo interactuaban con los inversores, detectando sus debilidades. Estudié la estructura de su empresa, sus flujos financieros y sus vulnerabilidades. Contacté sutilmente con contactos que pudieran aportar información sin revelar mis intenciones. Cada dato se convirtió en una pieza de ajedrez, cada correo electrónico y cada reunión, un paso hacia un inevitable jaque mate. Para cuando creían haberlo logrado, yo ya estaba dentro de su mundo, invisible. Y comprendí algo que me produjo una satisfacción silenciosa y sombría: cuanto mayor fuera su confianza, más dura sería su caída. Cada risa, cada fanfarronería, cada mirada de suficiencia se convertiría en los cimientos de mi plan. Su traición me había dado toda la información que necesitaba. No solo planeaba reclamar lo robado, planeaba tomar el control por completo, convertir en mío el imperio que creían poseer. Mirando hacia atrás ahora, veo que esos meses de observación silenciosa, reflexión y planificación estratégica fueron algunos de los momentos más emocionantes de mi vida. La traición me hirió profundamente, sí, pero también me agudizó. Me recordó que la experiencia, la paciencia y la astucia son poderes que no se pueden comprar ni fingir. Y, sobre todo, me recordó que quienes están más cerca de ti pueden representar la mayor amenaza y la mayor oportunidad. No sabían que las lecciones que les había dado estaban a punto de completarse. Cada principio, cada estrategia, cada hábito meticuloso que les había inculcado se usaría, no para su crecimiento, sino para su ajuste de cuentas. Y cuando llegara el momento, se darían cuenta de que subestimarme había sido el peor error de sus vidas. Los meses siguientes fueron de los más surrealistas de mi vida. En apariencia, seguía como si nada hubiera pasado, sonriendo en las reuniones, compartiendo consejos en la cena, incluso felicitando a mis hijos por pequeños éxitos. Pero por dentro, se avecinaba una tormenta. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, era mesurado, preciso. Había aprendido desde muy joven que la emoción es un lujo en la estrategia, la paciencia es poder. Y ahora, la paciencia era mi arma. El primer indicio de que su traición era más profunda de lo que imaginaba llegó durante una cena con clientes. Había invitado a un inversor veterano, alguien con quien había trabajado durante décadas, con la esperanza de hablar sobre una posible asociación. Mis hijos,
siempre oportunistas, lo vieron como otra oportunidad para socavarme. Durante la conversación, noté cambios sutiles, cómo se interponían entre el inversor y yo, cómo cuestionaban mis propuestas con indiferencia mientras presentaban sus propias ideas como superiores. Sonreían, reían y asentían ante mis sugerencias, y luego tergiversaban mis planes para que parecieran amateurs. Me di cuenta, con el corazón encogido, de que no se trataba de un acto puntual de oportunismo. Era un esfuerzo coordinado. Peor aún, descubrí que habían estado filtrando información a empresas rivales. Mi propuesta, meticulosamente preparada, la que me había esforzado durante meses, había llegado a la competencia, que ya estaba planeando una mejor oferta. Todavía sentía un escalofrío helado en la espalda al darme cuenta de lo vulnerable que me había vuelto. No se trataba solo de dinero, se trataba de legado, reputación y respeto. Y mis hijos no solo me habían robado el trato, sino que habían hecho de mi nombre una burla. Recuerdo esa noche vívidamente. Sentado en mi estudio, el tenue zumbido de la ciudad afuera era un recordatorio constante del tiempo que se escapaba. El olor a madera pulida y tinta llenaba la habitación. Me serví una copa de Bourbon, su calor fue un pequeño consuelo contra el frío peso de la traición. Extendí todos los documentos sobre el escritorio, los contratos alterados, las notas de los inversores, los correos electrónicos internos. Cada detalle apuntaba a una única conclusión: mis propios hijos habían orquestado todo el sabotaje. Y, sin embargo, incluso cuando la ira se apoderó de mí, no actué precipitadamente. No podía. Actuar demasiado pronto lo habría echado todo a perder. Necesitaba paciencia, astucia y previsión. Por aquella época, noté otras sutilezas, pequeñas pero reveladoras señales de su arrogancia. Empezaron a usar mi oficina como si fuera suya, reorganizando archivos, tomando prestados documentos y, ocasionalmente, haciendo comentarios casuales sobre lo anticuados que estaban los métodos de papá. Mi hijo mayor incluso bromeó, delante de un cliente, diciendo que mi edad me hacía lento para adaptarme a las prácticas empresariales modernas. Cada desaire era un recordatorio de lo peligrosa que puede ser la confianza ciega. Les dejé creer que tenían la sartén por el mango, todo ello mientras observaba, documentaba y planificaba en silencio. Una tarde, visité su empresa con el pretexto de registrarme como padre preocupado. La oficina bullía de energía, los teléfonos sonando, las impresoras funcionando a toda máquina. Recorrí la planta lentamente, observando las interacciones, escuchando las conversaciones, observándolos maniobrar de la forma que les había enseñado. La ironía me dolió profundamente, las mismas lecciones que les había inculcado para fortalecerlos, para protegerse en el despiadado mundo de los negocios, ahora se estaban usando en mi contra. Y, sin embargo, esta misma ironía se convirtió en una fuente de claridad. Vi exactamente dónde residían las vulnerabilidades. También contacté con aliados de confianza, viejos amigos que me habían visto afrontar crisis. Sin revelar demasiado, les hice preguntas inquisitivas, buscando comprender mejor sus estructuras financieras, sus asociaciones y sus debilidades. Cada llamada, cada almuerzo informal, cada conversación breve, era una pieza más del rompecabezas. Empecé a construir un mapa mental de su empresa, no como padre, sino como estratega. Para cuando se dieran cuenta de que les prestaba atención, ya les llevaría varios pasos de ventaja. El desgaste emocional fue enorme.
A menudo me encontraba reflexionando sobre lo que había construido y lo que había perdido, no en dinero, sino en confianza. Mis hijos, a quienes había criado, guiado y en quienes había invertido emocionalmente, eran capaces de un engaño tan calculado. Podía oler la traición en cada apretón de manos, oírla en cada tono de voz, verla en cada mirada. Las noches eran de insomnio, atormentadas por visiones de reuniones fallidas, acuerdos que se esfumaban y la risa cruel de quienes más había amado. Pero en medio de ese dolor, ardía la determinación. Comprendí que la venganza no era solo una opción, sino inevitable. También tuve que lidiar con mis propias dudas. ¿Podría realmente actuar contra mis propios hijos? ¿Me juzgaría el mundo por tal crueldad? Estas preguntas me atormentaban, pero la claridad siempre regresaba. Ellos habían elegido este camino. Habían cruzado una línea que no podía ignorarse. La decisión de reclamar lo que era mío, y más, no nació solo de la malicia, fue una afirmación de justicia, estrategia y supervivencia. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé pequeñas maniobras, casi imperceptibles. Reestructuré mis inversiones personales discretamente, creando entidades fantasma y cuentas en el extranjero para facilitar acciones futuras sin alertarlos. Empecé a adquirir pequeñas participaciones en la competencia y negocios relacionados, generando influencias sin llamar la atención. Cada paso era un ensayo, una prueba, una preparación para la jugada final. Mis hijos permanecieron ajenos, disfrutando de su aparente victoria, riéndose de su astucia. Casi podía oír el eco de su arrogancia, y eso me impulsaba. También empecé a jugar con la psicología. Comentarios casuales en la cena, preguntas sutiles sobre las finanzas de su empresa, cumplidos que ocultaban preguntas, todo era una herramienta para observar reacciones, medir la arrogancia y evaluar la confianza. Descubrí sus hábitos, debilidades y puntos ciegos. Una siempre presumía de acuerdos inconclusos, otra tendía a pasar por alto la documentación legal en su afán por impresionar a los inversores. Cada defecto era un hilo más del que podía tirar cuando llegara el momento. Durante este periodo, también me enfrenté a presiones externas. La competencia y mis colegas del sector empezaron a observar las actividades de mis hijos, ofreciéndoles orientación o advertencias, sin saber que ya estaba orquestando un plan mucho más amplio. Inversores que antes confiaban en mí se preocupaban cuando los acuerdos se estancaban. Y, sin embargo, mantuve la calma, cumplía con las expectativas, sonreía en público y actuaba como un patriarca paciente y maduro. Cuanto más profunda era la traición, más agudizaba mi enfoque. Recuerdo un momento particularmente angustioso, recibí un correo electrónico, enviado por error a mí en lugar de a una empresa competidora, detallando el siguiente paso de mis hijos para superarme en la inminente licitación multimillonaria. Me temblaban las manos con una mezcla de furia y euforia. Archivé cuidadosamente el correo, una bomba de relojería digital esperando el momento oportuno. Comprendí entonces que la misma arrogancia que lo cegó se convertiría en su perdición. Su prisa, su exceso de confianza, su creencia en la invulnerabilidad, habían creado las condiciones perfectas para que mi estrategia tuviera éxito. Al final de este periodo, no solo había observado, sino que también había anticipado sus acciones. Había documentado cada traición, cada paso en falso y cada vulnerabilidad. Había construido un mapa mental de su empresa y sus debilidades. Y lo más importante, había fortalecido mi determinación.
La traición había dolido, sí, pero también me había dado claridad, perspectiva y una ventaja innegable. Cuando llegara el momento, no solo reclamaría lo que me habían robado, sino que tomaría el control por completo, asegurándome de que el imperio que creían poseer estuviera en mis manos. El escenario estaba preparado. Había sido paciente, cuidadoso y deliberado. Había permitido que su arrogancia se descontrolara. Creían que la victoria era suya, que yo era demasiado viejo, demasiado sentimental, demasiado cauteloso para actuar. Pero todo el tiempo me había estado preparando, no solo para reclamar un trato robado, sino para cambiar las tornas de una manera que jamás verían venir. Y así, se sembraron las semillas del acto final. Cada lección que les había enseñado, cada hábito que les había inculcado, cada defecto de carácter, todo convergiría en un ajuste de cuentas tan inevitable como satisfactorio. Aún no sabía el momento exacto en que ocurriría, pero si sabía una cosa, cuando ocurriera, se darían cuenta, demasiado tarde, de que subestimarme había sido el peor error de sus vidas. Las primeras señales de una verdadera escalada llegaron silenciosamente, casi imperceptiblemente. Mis hijos, embriagados por la ilusión de triunfo, habían empezado a excederse, y cada vez era más evidente que su ambición solo era comparable a su imprudencia. Percibí sutiles fallas en su funcionamiento, un contrato mal archivado por aquí, una fecha límite olvidada por allá, malentendidos entre departamentos que acabaron en caos. Creían que su audacia los protegería, que mi edad y mi paciencia me convertirían en un observador pasivo para siempre. Se equivocaban. Una tarde, mi hijo mayor me invitó a observar una reunión de empresa. La sala de conferencias estaba inmaculada, las mesas de roble pulido relucían bajo las luces fluorescentes, y el olor a café rancio se percibía tenuemente en los rincones. Mis hijos se habían asegurado de que esta no fuera una reunión cualquiera, querían que viera su supuesta maestría, su control sobre cada aspecto del negocio. Yo hacía de padre cariñoso, asintiendo y sonriendo, haciendo preguntas que parecían inocentes. Pero cada respuesta que daban, cada gesto jactancioso, lo guardaba mentalmente, anotando sus debilidades y errores. La mirada nerviosa del contable, la vacilación del director de marketing, la forma en que mi hija interrumpía a un asesor legal para cortar lo que no entendía, todo era munición. Semanas después, cometieron su primer error de cálculo importante. Decidieron buscar agresivamente un nuevo inversor, alguien a quien alguna vez consideré incorporar. Su exceso de confianza lo cegó ante el escepticismo del inversor. Recibí una llamada casual de un antiguo colega que había asistido a la presentación. Prometen demasiado y cumplen poco, dijo. No saben en qué se meten. En cuanto esas palabras salieron de su boca, sentí una oleada de validación. La arrogancia que los había llevado a traicionarme ahora los estaba llevando directamente a la vulnerabilidad. Luego llegaron los correos electrónicos, escritos con descuido, con copia a destinatarios no deseados, que revelaban un plan que había estado oculto a todos, excepto a su equipo inmediato. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Su confianza se había convertido en un lastre. Estudié cada línea, cada intención, cada error de juicio. Cada error que cometían se convertía en parte de una trama mayor, integrándose en la estrategia que había estado construyendo en silencio durante meses. Pero no fueron solo sus errores profesionales los que me hicieron más consciente, sino también sus interacciones personales. Empecé a notar sutiles formas de sabotaje, no solo dirigidas contra mí,
sino entre ellos. Mi hija, desesperada por demostrar su dominio, empezó a menospreciar a su hermano menor delante de los gerentes, minando la confianza en la empresa. Mi hijo, a su vez, intentó manipular a proveedores y clientes entre bastidores, creando confusión y retrasos. Verlos derrumbarse desde dentro fue a la vez indignante y revelador. Cada alianza fracturada, cada proyecto mal gestionado, me hizo comprender la verdadera fragilidad de su imperio. Durante este periodo, también me topé con nuevos obstáculos. Algunos de sus socios habían empezado a cuestionar mi influencia y participación. ¿Está seguro de que sabe perfectamente cómo funcionan estas inversiones?, me preguntó un ejecutivo rival durante un almuerzo informal. Sonreí, disimulé mi irritación y evadí el tema. Revelar demasiado ahora habría comprometido la delicada red que estaba tejiendo. En cambio, me centré en la observación, reforzando mi red discretamente, asegurándome de que cada conexión que tenía pudiera aprovecharse en el momento oportuno. La paciencia seguía siendo primordial. Una de las complicaciones más difíciles fue el conflicto interno con mi propio equipo de asesores. Había confiado en ciertas personas para que me ayudaran discretamente, pero algunas tenían dudas sobre la moralidad de atacar a mis propios hijos. Su vacilación amenazaba con frenar el progreso. Tuve que gestionar estas tensiones con delicadeza, reforzando la lealtad recordándoles la traición y lo que estaba en juego. Poco a poco, alineé sus prioridades con las mías, asegurándome de que todos entendieran, no se trataba de venganza por venganza, se trataba de la rectificación de la injusticia, de la recuperación de lo robado. También descubrí otra capa de traición. Competidores que habían percibido el caos interno rondaban como buitres. Intentaron atraer al personal clave con promesas de salarios más altos y mayor autonomía. Mis hijos, absortos en su propia arrogancia, ignoraban este peligro. Observé en silencio cómo un gerente de operaciones consideraba irse, una mente brillante dividida entre la lealtad y la oportunidad. Cada caso era una ficha de dominó más que, al presionarla, podía encajar a la perfección en mi plan. Entonces vino una confrontación particularmente tensa. Mi hijo mayor, en un raro momento de franqueza, se me acercó durante un evento de networking. «Papá, te has estado conteniendo demasiado tiempo», dijo, con una mezcla de culpa y arrogancia en su voz. Tienes que aceptar que el negocio ahora es nuestro. Simplemente eres, anticuado. Soltó una risita, como si eso desestimara los meses de sabotaje y traición. Le devolví la sonrisa, cálida por fuera, pero fría por dentro. Ese momento cristalizó algo que siempre había sabido, me subestimaban, y esa sería su perdición definitiva. También empecé a sembrar semillas, influyendo discretamente en decisiones menores para desviarlos sutilmente. Una sugerencia por aquí, un cumplido oportuno por allá, todo diseñado para fomentar el exceso de confianza. Observé cómo se volvían más audaces, cómo sus estrategias se volvían más audaces, pero también más defectuosas. Era casi artístico. Esta danza de manipulación, ni siquiera sospechaban que el titiritero estaba en la habitación. Sentí una sombría satisfacción al verlos morder el anzuelo, sin darse cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo catalogado y utilizado en su contra. Pronto surgieron complicaciones financieras. Su agresiva expansión requería financiación, que suponían que podrían conseguir fácilmente debido a su aparente éxito.
Pero sus líneas de crédito estaban al límite, los contratos estaban incompletos y los inversores se mostraban cautelosos. Llamadas casuales de contactos financieros confirmaron mis sospechas, la valoración de la empresa era precaria y los cimientos sobre los que se asentaban eran inestables. Su prisa, una vez más, se convirtió en su debilidad. El estrés de ver a mis hijos desmoronarse, tanto moral como profesionalmente, se veía atenuado por la euforia de comprender el momento perfecto para el golpe. Casi podía imaginar el momento en que el mundo se tambalearía, el cambio de control y la arrogancia que había destruido tantas salvaguardias se explotaría al máximo. Planifiqué cada escenario meticulosamente, imaginando sus reacciones, ensayando conversaciones y planificando contingencias. Cada error que cometían me acercaba al día en que entraría en su sala de juntas no como un padre, sino como un conquistador. En casa, mantuve una apariencia de calma e indiferencia. Las conversaciones durante la cena seguían siendo agradables, las charlas informales sobre viajes familiares o inversiones estaban salpicadas de humor y nunca les permití ver la tormenta que se gestaba tras mis ojos. Mis nietos, felizmente inconscientes, reían y jugaban, ofreciendo fugaces momentos de genuina alegría en medio del caos. Estas pequeñas y tiernas experiencias me recordaron por qué esta venganza era necesaria, no solo por orgullo, dinero o reputación, sino para afirmar que la justicia, la estrategia y el respeto aún importaban en un mundo cada vez más dominado por la audacia y el engaño. Finalmente, al acercarse el final de la primera parte del conflicto, me di cuenta de algo profundo: los repetidos errores de mis hijos, su arrogancia y su falta de previsión no eran solo obstáculos, sino el andamiaje de mi victoria final. La tensión había aumentado, las complicaciones se habían multiplicado y el escenario estaba perfectamente preparado. El público, mis futuros inversores, la industria y sí, mis propios hijos, pronto presenciarían un ajuste de cuentas que jamás imaginaron. Cada traición, cada paso en falso, cada subestimación era un paso en un camino que yo había forjado con tanto esfuerzo. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, sentía una creciente inquietud. La paciencia es una virtud, sí, pero la precisión es fundamental. Un paso en falso podía echar por tierra meses de preparación. Nunca había estado tan en juego. Dormía ligeramente, soñaba vívidamente y cada mañana despertaba con la fría claridad de que el final estaba cerca, pero no era inminente. La primera ficha de dominó se había puesto en movimiento, pero la cascada aún no había comenzado. Los siguientes meses fueron un torbellino de caos sutil, y cada día se revelaban nuevas grietas en el imperio de mis hijos. Habían empezado a creer que su victoria sobre mí, al robarme ese contrato multimillonario, les había asegurado no solo riqueza, sino también invencibilidad. La arrogancia era impresionante. Cada reunión de la junta directiva, cada llamada telefónica, cada cena informal con inversores se convertía en un escenario donde su arrogancia ejecutaba una danza fatal. Observé cómo redoblaban sus estrategias imprudentes, asumiendo riesgos impensables si se hubieran parado a evaluar las consecuencias. Mi hija lideró una expansión internacional sin consultar a asesores legales clave, asumiendo que las decisiones audaces equivalían a la brillantez. Mi hijo intentó reestructurar sus finanzas sobre la marcha, haciendo malabarismos con las líneas de crédito y las expectativas de los inversores, ignorando señales de alerta que los profesionales experimentados jamás pasarían por alto.
Sus errores crecían exponencialmente y las repercusiones comenzaban a afectar a todos los ámbitos de la empresa. Un incidente particularmente revelador involucró a un cliente importante, cuyo contrato había sido personalmente asegurado por mi difunto socio hacía décadas. Mi hijo, en su afán por impresionar a un nuevo inversor, desestimó sus preocupaciones e hizo promesas que la empresa no pudo cumplir. En cuestión de días, la insatisfacción del cliente se extendió por todo el sector, minando discretamente su reputación. Los correos electrónicos que me filtró un viejo confidente revelaron el pánico que se desató a puerta cerrada. Estaban desesperados, dando tumbos, pero felizmente ignorantes de que yo había previsto cada paso en falso. Las complicaciones se multiplicaron cuando un denunciante interno empezó a insinuar discrepancias operativas. Descubrí que las expansiones imprudentes de mis hijos habían abierto vulnerabilidades, los proveedores pagaban de más, los contratistas sufrían una mala gestión y la moral de los empleados se desplomaba. Los rumores de insatisfacción llegaron a los inversores, quienes empezaron a cuestionar no solo la rentabilidad, sino también la sostenibilidad. Y aún así, mis hijos actuaban como si fueran intocables. Cada reunión, cada afirmación contundente, cada declaración pública se convertía en una oportunidad para documentar errores y obtener ventaja. También enfrenté complicaciones personales. Mi salud, aunque robusta para mi edad, requería atención cuidadosa. Largas jornadas de observación, reuniones con asesores y estrategias nocturnas eran agotadoras. Me recordaba constantemente que esta tarea requería paciencia y claridad mental, incluso un pequeño paso en falso podía echar por tierra meses de planificación. Creé rutinas basadas en el descanso y la reflexión, asegurándome de permanecer en el ojo del huracán mientras mis hijos se sumían aún más en el caos. Mientras tanto, la junta directiva de la empresa comenzaba a notar inestabilidad. Comenzaron a circular rumores de conflictos, proyectos mal gestionados y negociaciones fallidas. Los inversores se inquietaron, las llamadas se hicieron en privado y la confianza empezó a flaquear. Mis hijos, ajenos a mi sutil orquestación, se pusieron a la defensiva, acusándose mutuamente de sus errores. Las rivalidades entre hermanos, que llevaban mucho tiempo enterradas, ahora estallaban abiertamente. Las reuniones que deberían haber fomentado la colaboración se convirtieron en campos de batalla de acusación. La tensión aumentó cuando mi hijo, convencido de que su hermana intentaba superarlo en maniobras, empezó a tomar decisiones unilaterales. Los contratos se firmaban apresuradamente, las obligaciones financieras se sobrepasaban y los empleados se veían obligados a cumplir expectativas poco realistas. Las consecuencias fueron inmediatas, se incumplían los plazos, fallaba la comunicación y se erosionaba la confianza de los clientes. Cada crisis me proporcionaba pruebas detalladas de la mala gestión, un expediente que recopilaba cuidadosamente para el día en que revelara mi responsabilidad. Durante este periodo, también tuve que lidiar con presiones externas. La competencia, al percibir mi vulnerabilidad, se acercó a los empleados más destacados de mis hijos, ofreciéndoles ascensos y mejores remuneraciones. Algunos empleados clave consideraron irse, lo que generó mayor inestabilidad. Intervine sutilmente, reforzando la lealtad mediante conversaciones discretas y recordatorios de integridad profesional. Mi influencia garantizó que el personal clave se mantuviera alineado con mis objetivos generales, incluso si no entendían del todo por qué. En medio de todo esto, la vida personal de mis hijos empezó a mezclarse con el caos profesional.
Los líos amorosos de mi hija afectaron su concentración, las llamadas nocturnas y las discusiones cargadas de emoción la distrajeron de reuniones cruciales. Los intentos de mi hijo por impresionar a inversores y clientes lo llevaron a comprometerse en exceso, lo que resultó en obligaciones incumplidas y vergüenza pública. Cada distracción personal era un hilo conductor que podía seguir, una debilidad que amplificaría los resultados de mi plan. A medida que transcurrían los meses, observé cómo surgía un patrón. Sus errores no eran aleatorios, sino predecibles, derivados de la arrogancia, la impaciencia y la falta de previsión. Empecé a probar estos patrones deliberadamente, introduciendo pequeñas variables para ver cómo reaccionaban. ¿Redoblarían la apuesta en una jugada arriesgada? ¿Ignorarían los consejos de asesores de confianza? Cada prueba confirmaba mi comprensión, dándome la seguridad de que el momento de mi ataque podía calcularse con precisión. Una noche, ocurrió un suceso crítico. Mi hija, en un intento por asegurar una adquisición controvertida, omitió por completo la diligencia debida estándar. Estaba convencida de que una acción rápida intimidaría al vendedor y forzaría un acuerdo favorable. En realidad, creó una cascada de riesgos legales y financieros. Memorandos internos que me filtraron, de nuevo, a través de canales de confianza, revelaron pánico y confusión. Me di cuenta de que esta era la primera ficha de dominó que podía desencadenar una reacción en cadena que llevaría directamente al colapso de la empresa, justo lo que yo esperaba. Simultáneamente, reforcé mi red externa. Contacté con antiguos colegas, expertos del sector y expertos legales, planteando escenarios hipotéticos en términos generales para evaluar sus respuestas y recopilar información. Cada conversación añadía una capa adicional de seguridad, otra capa de control sobre el entorno en el que se debatían mis hijos. Quedó claro, el colapso de la empresa podía orquestarse sin dejar rastro, manteniendo el factor sorpresa para maximizar el impacto. Entonces llegó el momento que lo cristalizó todo. Mi hijo, demasiado confiado por sus pequeñas victorias, intentó renegociar un contrato multimillonario sin consultar a las partes interesadas clave. El resultado fue predecible: confusión, ira y posibles consecuencias legales. Revisé los documentos, anotando cada defecto, cada omisión, cada vulneración. Para cuando decidí actuar, llevaba casi un año viendo cómo se desmoronaba el imperio de mis hijos. Cada paso en falso, cada decisión desacertada, cada lapsus de juicio, había sido catalogado, analizado y archivado en mi mente como un expediente a la espera del momento oportuno. Ahora, todo encajaba. Las vulnerabilidades internas de la empresa, la ansiedad de los inversores y las rivalidades entre hermanos que había alimentado en secreto habían creado la tormenta perfecta. Era hora de empezar a preparar la venganza. Empecé discretamente, sin dejar rastro. El primer paso fue establecer una serie de sociedades fantasma, cada una con nombres inofensivos y sin ninguna conexión aparente conmigo. Bancos, asesores legales y firmas de inversión se incluyeron en estas entidades. Cada cuenta, cada plan de adquisición, se elaboró meticulosamente para evitar ser detectado. Sabía que mis hijos estaban alerta, pero les faltó la previsión para imaginar que un padre anciano pudiera estar orquestando una adquisición desde la sombra. Permanecería invisible hasta el momento de la revelación. A continuación, comencé a adquirir una participación mayoritaria en la empresa. En lugar de apresurarme a cotizar en bolsa, adquirí pequeñas cantidades de forma gradual, distribuyendo las transacciones entre diferentes corredores y jurisdicciones.
Cada compra se ocultaba a través de intermediarios, creando un laberinto de propiedad que incluso el contable interno más diligente tendría dificultades para rastrear. Fue un juego paciente, que requería moderación y un cálculo minucioso. Semanalmente, monitoreaba el precio de las acciones, ajustando mi estrategia para asegurarme de que ningún movimiento repentino levantara sospechas. Simultáneamente, seguí recopilando información dentro de la empresa. Mantenía relaciones duraderas con antiguos empleados, clientes e incluso competidores que respetaban mi criterio y desconocían que me estaban proporcionando información. Además de las decisiones financieras y operativas, manipulé la percepción. Inversionistas, proveedores y socios clave fueron informados sutilmente de los problemas dentro de la empresa sin señalar a nadie. Comentarios casuales, preocupaciones hipotéticas y comentarios casuales crearon una nube de incertidumbre. Cuando la junta directiva comenzó a notar estas señales de inestabilidad, mis hijos las interpretaron como problemas aislados en lugar de la red que yo tejía a su alrededor. Esta gestión de la percepción fue crucial, la revelación tenía que ser impactante e innegable. Para asegurarme de que la sincronización fuera perfecta, mantuve un estricto programa de observaciones. Cada semana, revisaba los estados financieros, las actas de reuniones y las comunicaciones internas de la empresa. Los contrastaba con mis propios registros, detectando patrones e inconsistencias. Se convirtió en un juego de anticipación y paciencia, predecir cuándo mis hijos se extralimitarían, cuándo fallaría un contrato o cuando un empleado clave podría plantear inquietudes. Cada predicción de fallo me acercaba al momento de actuar con decisión. También preparé el terreno legal y administrativo. Los abogados redactaron acuerdos de adquisición, mociones de accionistas y resoluciones de la junta directiva que me permitirían incorporarme a la empresa con autoridad innegable. Cada documento se revisó varias veces para garantizar su estricto cumplimiento. No quería que lagunas legales ni retrasos disminuyeran el impacto de mi llegada. Para cuando entrara en la sala de juntas, todas las barreras legales se habrían eliminado de forma preventiva. A medida que se acercaba la fase final de mi plan, la tensión en el ambiente se hacía casi tangible. Podía sentirla, incluso sentado tranquilamente en mi estudio, tomando el té y fingiendo leer el periódico. Cada movimiento de mis hijos alimentaba la trampa que con tanto cuidado había tendido. Su confianza, antes intimidante, ahora era una herramienta en mis manos, un arma contra su propia arrogancia. Empecé a apretar el nudo con precisión. Pequeñas interrupciones se orquestaban en toda la empresa, un envío retrasado por aquí, una reunión con un cliente con agenda doble por allá, justo lo suficiente para desestabilizarlo sin alertarlo sobre un diseño general. Mis hijos notaron estas inconsistencias, pero, cegados por el ego, las descartaron como simples contratiempos operativos. No tenían ni idea de que cada tropiezo aparentemente aleatorio formaba parte de una coreografía cuidadosamente diseñada para magnificar el impacto de la revelación final. Internamente, coloqué aliados en puestos clave. Contacté con algunos altos directivos que siempre habían respetado mi criterio y sutilmente insinué que las presiones externas pronto podrían exigir un liderazgo decisivo. Sin revelar mi identidad como accionista mayoritario oculto, sembré semillas de lealtad que florecerían en el momento justo. Estos empleados brindarían apoyo silencioso, o al menos, no se resistirían, cuando comenzara el acto final.
Simultáneamente, incrementé mis interacciones con los inversores, cuestionando sutilmente ciertas suposiciones y sugiriendo con delicadeza que mi liderazgo podría necesitar una revisión. Mis hijos, siempre ensimismados, era y la fuerza decisiva en la que me convertiría amplificaba el impacto dramático. Su subestimación fue la pieza final del rompecabezas. En esta etapa, también comencé a ajustar la percepción pública. Inversionistas, socios clave e incluso algunos periodistas del sector fueron informados sutilmente de pequeños cambios en las conversaciones de liderazgo sin revelar mi identidad. Estas pistas crearon un ambiente de intriga e incertidumbre, haciendo que el anuncio final pareciera no solo justificado, sino inevitable. Cuando se supiera la verdad, parecería impactante y perfectamente lógica, prueba de mi paciencia y previsión. Uno de los aspectos más críticos de esta fase fue la sincronización. Calculé cada acción para asegurar que la adquisición coincidiera con una importante reunión de inversores, una revisión del consejo y la inminente finalización del acuerdo multimillonario. La sincronización era crucial. Si era demasiado pronto, mis hijos podrían reaccionar a la defensiva; si era demasiado tarde, el acuerdo por el que me habían perjudicado se me escaparía de las manos para siempre. Cada momento estaba sincronizado como un reloj, una coreografía de precisión financiera y psicológica. El aspecto psicológico del escenario fue igualmente importante. Observé cómo el exceso de confianza de mis hijos aumentaba. Creían haber neutralizado todas las amenazas, que su control sobre la empresa era inquebrantable. Les permití actuar con esta ilusión, exacerbando sutilmente sus errores mediante intervenciones controladas. Pequeños errores operativos, malentendidos. La mañana de la revelación amaneció fresca y despejada, un discreto contraste con la tormenta que estaba a punto de desatar. Me vestí con esmero, un traje oscuro que irradiaba autoridad, la corbata perfectamente anudada y una colonia sutil que transmitía una confianza discreta. Cada detalle importaba, apariencia, postura, porte, porque quería que mi sola presencia llamara la atención. Hoy, no era solo un abuelo, yo era el factor decisivo. Al llegar a la sede de la empresa, percibí la energía que bullía por los pasillos, una mezcla de rutina y expectación desprevenida. Mis hijos ya estaban allí, absortos en los preparativos de última hora para las reuniones con inversores y las presentaciones finales. Sus rostros brillaban con la arrogancia de quien asume el control, sin percatarse de que el suelo bajo sus pies ya se había movido. No sabían que la mano que guiaba este cambio era la mía. Entré al edificio con la excusa de una visita rutinaria. Intercambié saludos, me dedicaron sonrisas casuales, y nadie sospechó la verdadera naturaleza de mi presencia. Saludé cortésmente a la recepcionista, saludé a algunos empleados y me dirigí a la sala de juntas. Con cada paso, la tensión en mi pecho se acentuaba, no por miedo, sino por la excitante anticipación de la justicia finalmente realizada. Dentro de la sala de juntas, el aire estaba cargado de vanidad.